Bienvenidos de nuevo con la energía por las nubes y las ganas de compartirles una historia que, les aseguro, les va a hacer despegar las cejas de la sorpresa y, muy probablemente, soltar una carcajada. Hoy nos sumergimos en ese universo tan fascinante y a veces tan surrealista que es el de las celebridades. Un mundo que, para nuestra fortuna y el deleite de las redes sociales, nos regala de vez en cuando momentos que son pura dinamita de contenido, esos instantes que son a la vez embarazosos y, qué diablos, absolutamente hilarantes. Prepárense porque el titular de hoy es un verdadero caramelo, una de esas noticias que hacen que el corazón de los fans lata un poco más rápido y las keyboards echen humo. Kerem borracho confunde a Hande con Afsanur, el error inesperado que desató la locura. Sí, han leído bien. Al parecer, nuestro adorado Kerem Bürsin, ese galán turco que ha conquistado un sinfín de corazones con su sonrisa y su talento, se vio envuelto en una situación que, digamos, tiene todos los ingredientes para convertirse en una anécdota legendaria y, por supuesto, en un sinfín de memes. Y hoy, mis amigos, vamos a desmenuzar cada detalle, a poner el foco en esta peculiar confusión que ha revolucionado las redes. Pero antes de zambullirnos de cabeza en las profundidades de esta historia tan sabrosa, permítanme hacerles una invitación que me sale del alma. Si por alguna casualidad del destino aún no se han unido a nuestra comunidad, si aún no han sentido la llamada de nuestro botón rojo, les imploro, les ruego o les invito encarecidamente a que le den un buen pulgar arriba a ese botón de suscribirse. Y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones. Créanme, es el secreto mejor guardado para no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas, que vienen cargadas hasta los topes de curiosidades, las últimas noticias del glamuroso mundo del entretenimiento y, por supuesto, estas joyitas de historias que tanto nos apasiona analizar y comentar. Venga, anímense, que esto es más fácil que pedir un deseo y, lo mejor de todo, es completamente gratis. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, te cómodo porque vamos a entrar en materia. La noticia ha explotado en las redes sociales turcas y ha viajado a la velocidad de la luz, inundando portales de noticias y conversaciones virtuales. El epicentro de todo este revuelo es nuestro protagonista de hoy, Kerem Bürsin, conocido por su carisma arrollador, su talento para robar suspiros en la pantalla y ahora, por un incidente que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Según los rumores que corren como la pólvora, y aquí viene lo jugoso, Kerem se encontraba en una situación, digamos, un tanto relajada. La descripción que ha trascendido sugiere que estaba borracho, una palabra que, por sí sola, abre la puerta a un universo de posibilidades y, claro está, de deslices memorables. Y es en este estado, en medio de una reunión social, una fiesta o un evento donde las copas fluyen con más generosidad, donde la magia hace acto de presencia. Intentemos visualizar la escena, porque la imaginación es la mejor herramienta para desentrañar estos misterios. Kerem seguramente en un estado de total desinhibición, disfrutando del momento, de la compañía, y quizás, solo quizás, con una copa o dos de más. Y de repente su mirada se cruza con la de alguien. Alguien que le resulta familiar, que le atrae, o con quien siente una conexión especial. Y es en ese instante crucial, en esa neblina etílica, donde la palabra correcta se desvía y pronuncia otro nombre. No el que corresponde a la persona que tiene delante. No, señor. En lugar de dirigirse a la dama en cuestión con el nombre apropiado, la bautiza con uno equivocado. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde se desata la intriga, confunde a la afamada Hande Erçel con la emergente Afsanur Sancaktutan. Para todos aquellos que no están tan sumergidos en el vibrante fandom turco, o incluso para los que sí, pero necesitan un pequeño refresco, vamos a poner un poco de contexto. Hande Erçel es un nombre que resuena con fuerza en el panorama actoral turco. Una actriz de una belleza deslumbrante y con una trayectoria que la ha catapultado a la fama mundial, especialmente por su papel estelar en Love is in the Air, una serie que casualmente la unió profesionalmente a nuestro Kerem Bürsin. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y alimentó innumerables rumores y especulaciones sobre su relación fuera de ella. Para muchos fans, formaron una pareja icónica en la televisión, una unión que trascendió la ficción y se instaló en el imaginario colectivo casi como una realidad paralela. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es otra joven estrella turca, una actriz con un talento innegable y una carrera en ascenso meteórico. Ha sabido ganarse el reconocimiento del público y la crítica. Gracias a su desempeño en diversas producciones de éxito,
y cuenta con una base de seguidores cada vez más sólida y apasionada. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que Kerem confunda a Hande con Afsanur? En primer lugar, nos da una pista muy clara sobre el estado de Kerem en ese preciso momento. Estar bajo los efectos del alcohol puede ser un verdadero traidor para la memoria y la percepción. Puede jugarnos malas pasadas, hacernos decir o hacer cosas que en pleno uso de nuestras facultades jamás haríamos. Pero más allá de la simple embriaguez, la elección de los nombres es lo que realmente enciende la chispa de la especulación. ¿Por qué confundiría a Hande con Afsanur? ¿Es simplemente un desliz aleatorio entre dos nombres femeninos, o hay algo más profundo, algo más intrigante detrás de esta confusión? La teoría más obvia, la más directa, es que Kerem, en ese estado de ebriedad, estuviera pensando en Hande. Quizás recordando momentos compartidos, quizás la mera presencia de Hande en su vida, ya sea como colega, amiga, o algo más, era tan fuerte que su mente, en un estado de desinhibición, se aferró a ese nombre. Sin embargo, la persona a la que se dirigió no era Hande sino Afsanur. Esto podría haber ocurrido en un evento social donde ambas actrices estuvieran presentes, o donde Afsanur estuviera en su campo visual, y Kerem, por alguna razón inexplicable por la lógica, la asociara automáticamente con Hande. Nos encantaría tener acceso a la reacción de Afsanur, o de los testigos presentes en ese momento. Imaginen la escena: Kerem se acerca, con esa sonrisa suya tan característica, quizás un poco torcida por el alcohol, y suelta un entusiasta Hande: hola. ¡Qué sorpresa verte por aquí! Y Afsanur, que es la persona real que tiene delante, le responde con una cara de total desconcierto, o quizás, con una sonrisa tensa y forzada para no empeorar la ya de por sí incómoda situación. O incluso peor. Imaginen el escenario si Hande también estuviera presente en el mismo evento. El cruce de miradas podría haber sido épico. La incomodidad generalizada habría sido, sin lugar a dudas, monumental. Este tipo de anécdotas, por más triviales que nos parezcan en la superficie, nos sirven como un recordatorio muy valioso. Las celebridades, a pesar de su fama, su glamour y sus vidas aparentemente perfectas, son seres humanos. Y como humanos que son, tienen sus altibajos, sus momentos de torpeza, sus días malos y por supuesto sus errores garrafales. Y es precisamente esa humanidad, esa vulnerabilidad, lo que a menudo nos permite conectar más profundamente con ellos. Nos da esa sensación de que detrás de los flashes y las alfombras rojas, también pueden ser un poco despistados, un poco como nosotros. El hecho de que esta noticia se haya viralizado con tanta rapidez y contundencia es un reflejo de la insaciable curiosidad del público por las vidas privadas de las celebridades, especialmente por sus relaciones personales y sus interacciones cotidianas. La pareja que formaron Kerem y Hande en la pantalla, y la atención mediática que rodeó su relación, tuvo un impacto tan grande que cualquier mención o conexión entre ellos, por mínima que sea, como esta confusión, tiende a ser amplificada hasta el infinito. ¿Podríamos explorar otras interpretaciones de este incidente? Quizás Kerem estaba intentando hacer un chiste, una broma interna que con unas copas de más, salió un poco mal. O tal vez su intención era impresionar a alguien, y el alcohol, en lugar de ayudarlo, le jugó una mala pasada. Las posibilidades son infinitas cuando se trata de especular sobre lo que sucede tras bambalinas o en esos eventos privados donde la vigilancia mediática es menor, pero la interacción humana es mayor. Lo que sí podemos asegurar es que este incidente, por más embarazoso que haya sido para Kerem, se ha convertido instantáneamente en material de conversación para sus miles de seguidores. En las redes sociales, sin duda alguna, los memes ya deben estar inundando las plataformas, los comentarios ingeniosos se multiplican y las teorías sobre lo que realmente pudo haber pasado florecen como hongos después de la lluvia. Algunos se reirán a carcajadas de la situación, otros sentirán una profunda empatía por Kerem, y habrá quienes se preguntarán si esta confusión tiene alguna implicación más profunda en su relación actual o pasada con Hande. Es fundamental recordar, y esto es un punto clave, que la información que nos llega a través de los medios y las redes sociales a menudo puede ser magnificada, distorsionada o sacada de contexto. Los rumores en el mundo de las celebridades son una constante, una especie de banda sonora que acompaña sus vidas, y no todo lo que se dice es necesariamente cierto. Sin embargo, en este caso particular, la noticia parece haber surgido de fuentes relativamente fiables dentro del propio circuito del entretenimiento turco, lo que le otorga un matiz de mayor credibilidad. ¿Qué lecciones podemos extraer de este peculiar acontecimiento? Para Kerem, seguramente la más inmediata es una lección sobre la moderación,
O al menos, sobre la importancia de tener las ideas claras sobre quién es quién, especialmente cuando uno se encuentra en un estado de alegría un poco más pronunciada de lo habitual. Para nosotros como espectadores, esto nos brinda una dosis extra de entretenimiento, una ventana a la vida de alguien a quien admiramos, y nos recuerda, una vez más, que todos podemos cometer errores sin importar cuán famosos o exitosos seamos. Además, esta confusión entre Hande y Afsanur podría, de una manera indirecta pero significativa, resaltar la creciente prominencia de jóvenes actrices talentosas en la industria del entretenimiento turco. Ambas mujeres son figuras destacadas en sus respectivas generaciones y carreras, y la comparación, ya sea intencionada o puramente accidental por parte de Kerem, pone de relieve la vitalidad y la riqueza del panorama actoral turco actual. Es fascinante observar cómo un solo error, magnificado exponencialmente por el estrellato y el poder de las redes sociales, puede generar tantas conversaciones, tantos análisis y tantas teorías. ¿Hasta qué punto la imagen pública de una celebridad se ve afectada por este tipo de incidentes? En el caso de Kerem Bürsin, que goza de una inmensa popularidad y un gran afecto por parte de sus fans, es muy probable que este incidente sea tomado, en su mayoría, con un buen toque de humor. Su carisma innegable y su sólida trayectoria profesional suelen pesar mucho más que un error puntual, especialmente uno tan comprensible y humano como una confusión etílica. Este evento también sirve como un recordatorio muy oportuno de la crucial diferencia entre la vida profesional y la vida personal de las celebridades. Si Kerem y Hande tuvieron una relación sentimental en el pasado y luego terminaron, estos momentos de confusión podrían reavivar viejos recuerdos, o simplemente proporcionarles una anécdota divertida para compartir en futuras entrevistas. Si nunca mantuvieron una relación formal más allá de lo profesional, entonces la confusión es puramente accidental y quizás, solo un poco cómica. Nos encantaría, de corazón, escuchar su opinión sobre este fascinante asunto. ¿Creen que fue una simple confusión sin mayor trascendencia, una anécdota graciosa más para la lista? ¿O ven algún trasfondo, alguna capa oculta en esta historia? ¿Les ha sucedido algo similar a ustedes en algún momento de sus vidas? Cuéntenos todo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus experiencias, sus puntos de vista y sus reflexiones. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. En resumen, mis queridos amigos, la historia que hoy desgranamos nos presenta a un Kerem Bürsin, aparentemente un poco afectado por la bebida, que en un momento de desorientación confunde a la icónica Hande Erçel con la talentosa y ascendente Afsanur Sancaktutan. Un desliz verbal que sin lugar a dudas ha generado un torbellino de comentarios y ha iluminado el mundo de las estrellas con un momento divertido y sobre todo, profundamente humano. Nos recuerda una vez más que detrás de las cámaras, de las luces y de las alfombras rojas hay personas reales, con sus propias peculiaridades, sus torpezas y sus inevitables equivocaciones. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo para ustedes. Ha sido un verdadero placer compartir esta anécdota intrigante y a la vez, deliciosamente cómica, con todos y cada uno de ustedes. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final, por haber dedicado su valioso tiempo y por su compañía. Ustedes son la fuerza motriz detrás de todo lo que hacemos aquí. Ahora les toca a ustedes. Quiero leer sus opiniones, sus reacciones. ¿Qué piensan sobre este peculiar error de Kerem? ¿Les parece simplemente gracioso, un poco embarazoso, o tal vez les genera alguna otra sensación? Dejen sus comentarios aquí abajo en esa caja mágica llamada sección de comentarios. Nos interesa muchísimo saber qué opinan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha arrancado una sonrisa, si les ha resultado interesante o informativo, no duden en dejarle un gran y entusiasta me gusta. Compártanlo sin piedad con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las noticias, las curiosidades y las anécdotas del fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se les escape nada. Ayúdennos a seguir creciendo y a continuar trayéndoles más contenido de calidad como este. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, queridos amigos.